Millonario llora al ver a mendigo negro que nunca caminó, y su impactante acto cambia todo. Alejandro nunca imaginó que un encuentro así podía romperle el alma en medio del tráfico caótico de Buenos Aires. Ahí estaba, en una de esas calles bullentes de gente y ruido, cuando lo vio. Un hombre en silla de ruedas, con la piel oscura marcada por el sol y los años, mirada profunda y una sonrisa que retaba a la indiferencia. No era un mendigo común. Tenía una presencia que quemaba, como si llevara décadas enfrentando tormentas que ni el más duro del barrio podría aguantar. Y sin embargo, a pesar de su estampa frágil, con sus manos temblorosas, ayudaba a otros, daba comida, abrigos, palabras, a quienes el mundo olvidaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta, un peso en el pecho que no pudo ignorar. Era un millonario, dueño de imperios en toda la ciudad, con autos lujosos y cuentas interminables, pero esa soledad en sus ojos le volvió a la mente todas las noches vacías y las fiestas. Esa noche, en su penthouse, con las luces de Buenos Aires parpadeando bajo la lluvia, se enfrentó a una verdad que no quería ver. La vida que llevaba era un carnaval de máscaras y dolor disfrazado. Entre correos y llamadas, su socio lo traicionaba. Un talar inminente de todo lo que había construido pendía sobre su cabeza. Y ahora, este mendigo, desconocido y quebrado, parecía ser el espejo de su propia vulnerabilidad. Pero Samuel también cargaba sus propios secretos. Nadie sabía que, bajo esa capa de calle y lucha, él era hijo perdido de una dinastía adinerada de la ciudad, un misterio enterrado que podría cambiarlo todo o destruirlo. Cuando los dos empezaron a confiar en esta rara amistad que nació entre escombros y lágrimas, una tormenta silenciosa se acercaba. La gente en la calle miraba, susurraba. ¿Quién es ese negro en silla de ruedas que mueve montañas sin caminar? Algunos rechazaban, otros admiraban, pero nadie podía predecir lo que pasaría justo cuando todo parece. Sus decisiones ahora no solo cambiarán sus vidas, sino también las de quienes ni siquiera saben qué esperan por ellos. ¿Qué elegirán? La respuesta está a punto de explotar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión crecía en el aire. Alejandro y Samuel, al borde del abismo, miraban el horizonte de Buenos Aires, cada uno con sus secretos y temores a cuestas. De repente, Samuel, la desesperación en su voz reverberaba. Un mensaje claro de calamidad. Samuel se giró con rapidez. «Rafael, no puede ser». Su rostro se transformó en horror. Algo en sus ojos cambió. La profundidad de su mirada se llenó de pánico. Sin pensarlo, se lanzó hacia el hombre, dejando atrás cualquier precaución. Alejandro lo siguió. No sabía qué estaba sucediendo, pero el sentido de urgencia lo atrapó. Los dos se acercaron hasta que Rafael, con el rostro cubierto de lágrimas y tierra, alcanzó a Samuel. «Están buscando a tu madre. ¡Se la llevaron!». La mención de su madre fue como una explosión. Samuel se quedó inmóvil, paralizado por el miedo. Nadie conocía su historia, el vínculo desgarrador que había mantenido oculto durante años. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?». La voz de Samuel temblaba, rasgada por la confusión. «Un grupo de la ciudad. Se la llevaron anoche. La están buscando. Tienes que ir». Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. Todo lo que había creído sobre Samuel ahora giraba en un torbellino. El mendigo que había admirado, la figura que le había mostrado una nueva forma de vida, escondía un pasado que podía destruirlo todo.
¿Quién es tu madre?, preguntó, aunque la respuesta ya vibraba en su interior como una campana de alerta. Samuel apartó la mirada. Su voz era un susurro. Es una empresaria, la hija de un magnate. Nunca pensé que... Rafael asintió frenéticamente. Es importante, hermano. Están en peligro. Tienes que decidir ya o será tarde. Ellos la quieren a ella. Y también a ti. La revelación cayó como una piedra. Alejandro se sintió ahogado. Un nudo en su pecho crecía. ¿Qué quieres decir con que también me quieren a mí? La voz de Alejandro se volvió aguda, el aire pesado. El pasado de Samuel se entrelazaba peligrosamente con el suyo. El eco de su vida millonaria reverberaba en sus decisiones. Son miembros de una organización, un viejo rencor entre dinastías. Quiere que te alejes de él. Rafael ardía en ansiedad. No hay tiempo. Ahora mismo son vulnerables. Alejandro miró a Samuel, sintiendo cómo su propia vida y los sueños que le quedaban comenzaban a desmoronarse. ¿Y si la conexión que habían forjado significaba arriesgarlo todo? ¿Y si su imperio, sus noches silenciosas, sus fiestas vacías, ocuparan el último aliento que le quedaba? De repente, la multitud a su alrededor empezó a murmurar. El asombro y la curiosidad llenaron el aire. Gente sacaba sus teléfonos, buscando grabar el drama que se desenrollaba frente a ellos como una película. «Déjame un segundo», Samuel gritó. Sus ojos ya no eran de desesperación, sino de decisión. Alejandro sintió que todo lo que había caído en su vida se volcaba en ese instante. El peso de la historia no solo de Samuel, sino entre sus propias elecciones lo llevaron a una encrucijada. «Dame solo un momento», Samuel repitió. Y de repente Alejandro comprendió lo que tenía que hacer. Las vidas de ambos dependían de una decisión arriesgada en un momento fugaz. ¿Debería arriesgarlo todo para salvar a un extraño? ¿Un amigo tal vez? ¿O separarse para seguir blindado detrás de su fortuna? Los ecos del grito de Rafael aún resonaban en su mente, pero las palabras de Samuel retumbaban con más fuerza. La vida era más que un imperio, más que oro. El momento era crucial. La historia, ahora más intensa, estaba lista para desenrollarse. La tensión se sentía en el aire, como un volcán a punto de explotar. Samuel miró a Alejandro, su rostro ahora decidido pero pálido. «Dame un segundo», repitió con convicción. Justo cuando parecían desconectados del caos que los rodeaba, el grito de Rafael estruendió de nuevo, como un eco de campanas en la distancia. «Samuel, hay más». El hombre desgreñado, lleno de tierra, temblaba. Sus ojos asustados, como si llevaran un mensaje que no quería revelar. Samuel apretó los puños. Su corazón latía con fuerza. «¿Qué más? Dímelo ya». Rafael tragó saliva, balbuceando. «No es solo tu madre. Hay algo más, algo que puedes perder». La multitud empezó a moverse, el murmullo se intensificó. Todos teníamos los ojos puestos en ellos, sintiendo que estábamos siendo parte de algo mayor, un drama que se estaba desarrollando frente a nosotros. «¿Qué es? ¡Habla!», Samuel gritó, pero el temor en su voz se mezclaba con una urgencia desgarradora. Rafael dio un paso adelante. Sus ojos ardían. «Tu madre no solo está en peligro. Su empresa, su fortuna. Tienes un hermano perdido, que también ha estado buscando». Las palabras del hombre golpearon a Alejandro como un martillo en el pecho. Un hermano olvidado, alguien que compartía la misma sangre. La revelación colisionó con todo lo que conocía de Samuel. Cada fragmento de su pasado se retorcía como una serpiente en la oscuridad. «¿Qué dices?», Samuel parecía confundido. «¿Un hermano? ¿Cómo es posible?» «Lo está buscando un grupo». Rafael continuó, sintiendo la presión. «Creen que hay un legado oculto, un poder que ustedes pueden desencadenar. Y no solo eso, la organización está en medio de una guerra. Lo que quieren es destruirlo todo». Samuel se quedó inmóvil. Los recuerdos empezaron a fluir. Las noches en soledad, los susurros de una familia desconocida. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima, dudando de todo. Un hermano, sangre, pero al mismo tiempo,
Una oportunidad. El clamor a su alrededor creció más, un tumulto de cuerpos y voces murmurantes. ¿Qué va a hacer? ¡Miren! Gente sostenía sus teléfonos, grabando, pero Alejandro solo podía concentrarse en Samuel. En aquel instante, la vida de ambos podría cambiar para siempre. La conexión que habían forjado se expandía, atravesando algo mucho más grande que ellos. ¿Qué hay de tu madre?, Alejandro preguntó, su voz casi un susurro. ¿Ella también? Samuel lo miró, los ojos cernidos, revelando su vulnerabilidad. No sé si sigue viva. Jamás supe de ella. Siempre pensé que era solo un sueño olvidado, pero ahora parecía que todo volvía. Y esa carga se hacía más pesada. Una ráfaga de viento helado atravesó la esquina. El aire se sentía denso. La multitud parecía contener la respiración. Una sirena a lo lejos comenzó a sonar. Un presagio inminente que lo hizo temer. Entonces algo aún más impactante sucedió. En medio de esa tormenta emocional, un individuo surgió desde la multitud. Una mujer de cabello blanco y mirada feroz. Sus ojos eran como dagas, y una cicatriz cruzaba su rostro. Con determinación, se abrió paso entre la gente. Samuel gritó, su voz resonante como un trueno. «Ven conmigo, el tiempo se agota». La mujer se detuvo ante ellos, su presencia llenando el espacio. Alejandro sintió cómo la realidad se tambaleaba. ¿Quién era? ¿Por qué sabía su nombre? ¿Quién eres? Samuel la miró con confusión, su corazón acelerándose. «Soy quien te traerá a la verdad», dijo la mujer, directa, como si cada palabra pudiera romper la garganta de quien la escuchara. «Tu madre está conectada a esto, y no solo tú. Hay secretos que pueden cambiar todo lo que conoces, pero debes elegir ahora». La multitud empezó a empujar, inseguros, queriendo entender lo que estaba sucediendo. Alejandro vio la desesperación en la cara de Samuel y supo que estaban al borde de un precipicio. ¿Sería este encuentro la puerta a la redención o el factor que desataría un fin insospechado? Las palabras de la mujer flotaron en el aire. Las decisiones se tornaban más difíciles, las verdades más complejas. ¿Iban a seguirla? ¿A arriesgar todo lo que creían por una revelación que podría cambiar sus vidas de manera irreversible? La urgencia se espiralaba y la historia de sus vidas estaba a punto de volverse un laberinto. El futuro esperó en silencio, lleno de secretas promesas y osadas elecciones. La mujer de cabello blanco, con esa intensidad en su mirada, se acercó más. La multitud contenía la respiración. Todo se sentía como una escena congelada. Samuel, atrapado entre la curiosidad y el miedo, la miraba, tratando de descifrar su presencia. «¡Espera!», gritó Alejandro, tratando de mantener el control. «¿Qué sabes sobre él? ¿Quién eres?». Ella no le prestó atención. «La verdad está a punto de desmoronarse, Samuel. Ven conmigo. Ahora». El temor comenzó a invadir a todos los presentes. Samuel, paralizado, sintió que el suelo se movía bajo sus ruedas. «¿Verdad sobre qué? ¿Qué has dicho de mi madre?». «Ella es solo una parte de esto», comenzó la mujer. Pero justo en ese momento, el aire se tornó denso. Un ruido sordo interrumpió su conversación. Era un estruendo de motores y sirenas que acercaban la inminente desgracia. Las luces destellaron en la calle y 3 autos negros aparcaron abruptamente al borde de la acera. La multitud, sorprendida, se apartó. De los vehículos descendieron hombres de traje oscuro, con rostros implacables. La tensión era palpable. Se respiraba el miedo. «¡Samuel, corre!», gritó Rafael, alzando la voz por encima del bullicio. «No son amigos». Pero antes de que pudiera reaccionar, los hombres se lanzaron hacia ellos. Uno de ellos tenía una mirada fría y a pasos largos avanzó directo a Samuel. «Samuel, sabíamos que estarías aquí», dijo el de traje, con una voz que helaba la sangre. «Necesitamos hablar sobre tu madre». Samuel sintió que su corazón se detenía. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué saben de ella?». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, cotillando en voz baja, preguntándose qué demonios estaba ocurriendo.
Alejandro, que antes había estado a su lado, ahora se apartó, aumentando la distancia. Sentía que una sombra oscura cubría todo lo que había construido. «Samuel, no los escuches», Alejandro se atrevió a susurrar, pero la mujer del cabello blanco lo ignoró. Ahora tenía la vista fija en los hombres. «¿Es esto por eso que tu madre está en peligro?», despertó angustiada. Su voz tenía un roce de desesperación, como si ya supiera la respuesta. El hombre de traje sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tu madre ha estado moviendo piezas en el tablero de poder de la ciudad y ha hecho enemigos. Pero lo que realmente buscamos, Samuel, es a ti. Eres el único que puede salvarla». Las palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. Samuel no sabía qué pensar. ¿Salvarla de qué? ¿Por qué yo? Porque eres su hijo. Eres parte de un legado que creías enterrado. El hombre dijo con firmeza. Y hay un secreto en tu familia que podría cambiar el destino de todos nosotros. De repente, una risa burlona estalló detrás de ellos. Un hombre que había estado oculto entre la multitud se aproximó. «¿Y quién es este entonces?», preguntó con desdén, señalando a Samuel. Un destello de conocimiento pasó por sus ojos. «¿El niño perdido? ¿De verdad creías que podrías escapar?». La revelación fue como un balde de agua fría. Samuel sintió náuseas. «¿Qué? ¿A qué te refieres? No entiendo nada». El hombre del traje dio un paso adelante. «Tu madre no es quien crees. Ha estado manipulando todo desde las sombras. Y tú, Samuel, eres la pieza crucial». La mujer blanca miró a Samuel y le dijo, «No solo tú, hay más en juego. Pero no podemos hablar aquí. Debemos irnos, ahora». «¿Irnos?», exclamó Samuel. «¿Y dejar a mi madre? No puedo». «No tienes otra opción», gritó el hombre de traje. «No si quieres protegerla». La situación se tornó caótica. La gente empezó a gritar. Algunos intentaban escapar. Otros se acercaban, fascinados por el drama. Samuel sintió que su mundo se desmoronaba, revelando secretos que había deseado ignorar. La verdad era una tormenta que arrasaba con todo a su paso. Al corazón le palpitaba como un tambor desbocado. Alejandro, apartado y confundido, observaba, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que se sumaba al muro entre él y Samuel. «Y tú, Alejandro», dijo el hombre del traje, dirigiéndose a él, estirando la mano como si buscara algo en el aire. «Tu conexión con Samuel puede hacerse más poderosa o inquebrantable. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por protegerlo?». Un silencio tenso se instaló entre los tres hombres. Las miradas se cruzaron. El desfase entre la esperanza y el miedo era palpable. Samuel respiraba con dificultad. La revelación de su identidad, el peligro que acechaba. Todo se resolvía en un momento. Pero había algo más, un secreto escondido en el aire, un giro que estaba por desatarse, que pondría en juego no solo sus vidas, sino el destino de aquellos a su alrededor. Las decisiones que tomarían ahora podrían marcar el inicio del fin o la salvación inesperada. El futuro se tambaleaba a sus pies. ¿Qué harían? El tiempo se agotaba. La mujer de cabello blanco, con esa intensidad en su mirada, se acercó más. La multitud contenía la respiración. Todo se sentía como una escena congelada. Samuel, atrapado entre la curiosidad y el miedo, la miraba, tratando de descifrar su presencia. «¡Espera!», gritó Alejandro, tratando de mantener el control. «¿Qué sabes sobre él? ¿Quién eres?». Ella no le prestó atención. Sus ojos solo enfocaban a Samuel. «La verdad está a punto de desmoronarse, Samuel. Ven conmigo, ahora». El temor comenzó a invadir a todos los presentes. Samuel, paralizado, sintió que el suelo se movía bajo sus ruedas. «¿Verdad sobre qué? ¿Qué has dicho de mi madre?». «Ella es solo una parte de esto», comenzó la mujer, pero justo en ese momento, el aire se tornó denso. Un ruido sordo interrumpió su conversación. Era un estruendo de motores y sirenas que acercaban la inminente desgracia. Las luces destellaron en la calle y 3 autos negros aparcaron abruptamente al borde de la acera. La multitud, sorprendida, se apartó,
De los vehículos descendieron hombres de traje oscuro con rostros implacables. La tensión era palpable. Se respiraba el miedo. «¡Samuel, corre!», gritó Rafael, alzando la voz por encima del bullicio. «¡No son amigos!». Pero antes de que pudiera reaccionar, los hombres se lanzaron hacia ellos. Uno de ellos tenía una mirada fría, y a pasos largos avanzó directo a Samuel. «Samuel, sabíamos que estarías aquí», dijo el de traje, con una voz que helaba la sangre. «Necesitamos hablar sobre tu madre». Samuel sintió que su corazón se detenía. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué saben de ella?». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, cotillando en voz baja, preguntándose qué demonios estaba ocurriendo. Alejandro, que antes había estado a su lado, ahora se apartó, aumentando la distancia. Sentía que una sombra oscura cubría todo lo que había construido. «Samuel, no los escuches». Alejandro se atrevió a susurrar, pero la mujer del cabello blanco lo ignoró. Ahora tenía la vista fija en los hombres. «¿Es esto por eso que tu madre está en peligro?», preguntó angustiada. Su voz tenía un roce de desesperación, como si ya supiera la respuesta. El hombre de traje sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tu madre ha estado moviendo piezas en el tablero de poder de la ciudad y ha hecho enemigos. Pero lo que realmente buscamos, Samuel, es a ti. Eres el único que puede salvarla». Las palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. Samuel no sabía qué pensar. ¿Salvarla de qué? ¿Por qué yo? Porque eres su hijo. Eres parte de un legado que creías enterrado, el hombre dijo con firmeza. Y hay un secreto en tu familia que podría cambiar el destino de todos nosotros. De repente, una risa burlona estalló detrás de ellos. Un hombre, que había estado oculto entre la multitud, se aproximó. «¿Y quién es este entonces?», preguntó con desdén, señalando a Samuel. Un destello de conocimiento pasó por sus ojos. «¿El niño perdido? ¿De verdad creías que podrías escapar?». La revelación fue como un balde de agua fría. Samuel sintió náuseas. «¿Qué? ¿A qué te refieres? No entiendo nada». El hombre de traje dio un paso adelante. «Tu madre no es quien crees. Ha estado manipulando todo desde las sombras. Y tú, Samuel, eres la pieza crucial». La mujer blanca miró a Samuel y le dijo, «No solo tú, hay más en juego. Pero no podemos hablar aquí. Debemos irnos. Ahora». «¿Irnos?», exclamó Samuel. «¿Y dejar a mi madre? No puedo». «No tienes otra opción», gritó el hombre de traje. «No si quieres protegerla». La situación se tornó caótica. La gente empezó a gritar. Algunos intentaban escapar. Otros se acercaban, fascinados por el drama. Samuel sintió que su mundo se desmoronaba, revelando secretos que había deseado ignorar. La verdad era una tormenta que arrasaba con todo a su paso. Al corazón le palpitaba como un tambor desbocado. Alejandro, apartado y confundido, observaba, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que se sumaba al muro entre él y Samuel. «¿Y tú, Alejandro?», dijo el hombre del traje, dirigiéndose a él, estirando la mano como si buscara algo en el aire. «Tu conexión con Samuel puede hacerse más poderosa o inquebrantable. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por protegerlo?». Un silencio tenso se instaló entre los tres hombres. Las miradas se cruzaron. El desfase entre la esperanza y el miedo era palpable. Samuel respiraba con dificultad. La revelación de su identidad, el peligro que acechaba. Todo se resolvía en un momento. Y ahí, en medio de la tensión, un estruendo hizo temblar el asfalto. Una explosión retumbó desde una de las calles laterales, enviando a todos al suelo. El aire se llenó de polvo y gritos. Las miradas se volvieron hacia la nube oscura que cubría a él. «Eso fue solo un aviso, Samuel. Hay cosas que todavía no entiendes, pero te las mostraré. Todo puede cambiar.
Siempre he estado cerca. Sus ojos brillaron con un conocimiento inquietante, como si cada palabra estuviera llena de significados ocultos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Samuel, pero en su corazón una alarma sonaba. La mujer de cabello blanco abrumó el momento con su voz. «Debemos irnos ahora». A su lado, Rafael gritaba algo, pero las palabras apenas llegaban. Uno de los hombres del traje se movió hacia atrás, desapareciendo entre la multitud agitada, mientras el otro se acercaba más a Samuel. Cuerpos se movían descontrolados. La explosión había desatado otra ola de caos. Gritos, llantos, la confusión reinaba. Samuel se sentía atrapado, un pez en una red invisible. «Samuel». La voz de Alejandro resonó con un grito, pero todo se desdibujó en el ruido. «¡No te vayas con ellos!». La desesperación en su voz hizo que el tiempo se congelara. Con un ágil movimiento, el hombre del traje se abalanzó. Samuel sintió un frío recorriendo su espalda. Las decisiones que había encontrado en segundos eran ahora una carrera contra su propio destino. Y entonces, en pleno revuelo, el hombre tomó su brazo, y el mundo se oscureció alrededor de ellos. Una luz frenética los absorbió. Y entonces, sin previo aviso, Samuel vio la mirada intensa de la mujer blanca. «Eres más que un hijo», les cortó con una voz que resonó más allá de la confusión como un tambor. «Eres el último heredero de una batalla que has estado esperando». Con esa revelación, las piezas comenzaron a encajar de una manera que la mente de Samuel no podía seguir. ¿Último heredero de qué? ¿Y qué había pasado con su madre? Todo lo que había creído se tambaleaba, en un giro que podría cambiar todo. Las preguntas se acumulaban, el futuro se alejaba, y el caos apenas comenzaba. La mujer de cabello blanco, con esa intensidad en su mirada, se acercó más. La multitud contenía la respiración. Todo se sentía como una escena congelada. Samuel, atrapado entre la curiosidad y el miedo, la miraba, tratando de descifrar su presencia. «¡Espera!», gritó Alejandro, tratando de mantener el control. «¿Qué sabes sobre él? ¿Quién eres?». Ella no le prestó atención. Sus ojos solo enfocaban a Samuel. «La verdad está a punto de desmoronarse, Samuel. Ven conmigo. Ahora». El temor comenzó a invadir a todos los presentes. Samuel, paralizado, sintió que el suelo se movía bajo sus ruedas. «¿Verdad sobre qué? ¿Qué has dicho de mi madre?». «Ella es solo una parte de esto», comenzó la mujer, pero justo en ese momento, el aire se tornó denso. Un ruido sordo interrumpió su conversación. Era un estruendo de motores y sirenas que acercaban la inminente desgracia. Las luces destellaron en la calle y 3 autos negros aparcaron abruptamente al borde de la acera. La multitud, sorprendida, se apartó. De los vehículos descendieron hombres de traje oscuro con rostros implacables. La tensión era palpable. Se respiraba el miedo. «¡Samuel, corre!», gritó Rafael, alzando la voz por encima del bullicio. «¡No son amigos!». Pero antes de que pudiera reaccionar, los hombres se lanzaron hacia ellos. Uno de ellos tenía una mirada fría, y a pasos largos avanzó directo a Samuel. «¡Samuel!». «Sabíamos que estarías aquí», dijo el de traje, con una voz que helaba la sangre. «Necesitamos hablar sobre tu madre». Samuel sintió que su corazón se detenía. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué saben de ella?». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, cotilleando en voz baja, preguntándose qué demonios estaba ocurriendo. Alejandro, que antes había estado a su lado, ahora se apartó, aumentando la distancia. Sentía que una sombra oscura cubría todo lo que había construido. «Samuel, no los escuches». Alejandro se atrevió a susurrar, pero la mujer del cabello blanco lo ignoró. Ahora tenía la vista fija en los hombres. «¿Es esto por eso que tu madre está en peligro?», preguntó angustiada. Su voz tenía un roce de desesperación, como si ya supiera la respuesta. El hombre de traje sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tu madre ha estado moviendo piezas en el tablero de poder de la ciudad y ha hecho enemigos. Pero lo que realmente buscamos, Samuel, es a ti. Eres el único que puede salvarla». Las palabras resonaron en el aire
como un eco aterrador. Samuel no sabía qué pensar. ¿Salvarla de qué? ¿Por qué yo? Porque eres su hijo. Eres parte de un legado que creías enterrado. El hombre dijo con firmeza. Y hay un secreto en tu familia que podría cambiar el destino de todos nosotros. De repente, una risa burlona estalló detrás de ellos. Un hombre, que había estado oculto entre la multitud, se aproximó. ¿Y quién es este entonces?, preguntó con desdén, señalando a Samuel. Un destello de conocimiento pasó por sus ojos. ¿El niño perdido? ¿De verdad creías que podrías escapar? La revelación fue como un balde de agua fría. Samuel sintió náuseas. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No entiendo nada. El hombre de traje dio un paso adelante. Tu madre no es quien crees. Ha estado manipulando todo desde las sombras, y tú, Samuel, eres la pieza crucial. La mujer blanca miró a Samuel y le dijo, no solo tú, hay más en juego, pero no podemos hablar aquí, debemos irnos, ahora. ¿Irnos?, exclamó Samuel. ¿Y dejar a mi madre? No puedo. No tienes otra opción, gritó el hombre de traje. No si quieres protegerla. La situación se tornó caótica. La gente empezó a gritar. Algunos intentaban escapar, otros se acercaban, fascinados por el drama. Samuel sintió que su mundo se desmoronaba, revelando secretos que había deseado ignorar. La verdad era una tormenta que arrasaba con todo a su paso. Al corazón le palpitaba como un tambor desbocado. Alejandro, apartado y confundido, observaba, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que se sumaba al muro entre él y Samuel. ¿Y tú, Alejandro?, dijo el hombre del traje, dirigiéndose a él, estirando la mano como si buscara algo en el aire. Tu conexión con Samuel puede hacerse más poderosa o inquebrantable. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por protegerlo? Un silencio tenso se instaló entre los tres hombres. Las miradas se cruzaron. El desfase entre la esperanza y el miedo era palpable. Samuel respiraba con dificultad. La revelación de su identidad, el peligro que acechaba, todo se resolvía en un momento. Y ahí, en medio de la tensión, un estruendo hizo temblar el asfalto. Una explosión retumbó desde una de las calles laterales, enviando a todos al suelo. El aire se llenó de polvo y gritos. Las miradas se volvieron hacia la nube oscura que cubría el cielo, y en medio del caos, el hombre con el traje oscuro sonrió. Eso fue solo un aviso, Samuel. Hay cosas que todavía no entiendes, pero te las mostraré. Todo puede cambiar. Siempre he estado cerca. Sus ojos brillaron con un conocimiento inquietante, como si cada palabra estuviera llena de significados ocultos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Samuel, pero en su corazón una alarma sonaba. La mujer de cabello blanco abrumó el momento con su voz. Debemos irnos ahora. A su lado, Rafael gritaba algo, pero las palabras apenas llegaban. Uno de los hombres del traje se movió hacia atrás, desapareciendo entre la multitud agitada, mientras el otro se acercaba más a Samuel. Cuerpos se movían descontrolados. La explosión había desatado otra ola de caos. Gritos, llantos, la confusión reinaba. Samuel se sentía atrapado, un pez en una red invisible. Samuel, la voz de Alejandro resonó con un grito, pero todo se desdibujó en el ruido. No te vayas con ellos. La desesperación en su voz hizo que el tiempo se congelara. Con un ágil movimiento, el hombre del traje se abalanzó. Samuel sintió un frío recorriendo su espalda. Las decisiones que había encontrado en segundos eran ahora una carrera contra su propio destino. Y entonces, en pleno revuelo, el hombre tomó su brazo, y el mundo se oscureció alrededor de ellos. De repente, en medio de toda la locura, una imagen recorrió la mente de Samuel. Era un recuerdo borroso de su infancia. Un momento, pero en ese momento, un grito desgarrador atravesó su memoria. La voz de alguien que nunca había reconocido. ¡Ayúdame, Samuel! Él lo sintió todo, desde la piel de gallina hasta el nudo en el estómago. Pero la visión se desvaneció rápidamente. Despertó en un lugar oscuro, frío y húmedo, amarrado a una silla, con solo un haz de luz que iluminaba su rostro. Miró a su alrededor.
Una figura encapuchada se acercó. Su corazón latía con fuerza. ¿Dónde estoy? ¿Qué quieren de mí?, preguntó. La figura se detuvo justo frente a él, y al quitarse la capucha, Samuel sintió que el mundo se detenía. Era su madre. «¡Mamá!». Samuel. Su voz era un eco de dolor y fragilidad. «No puedes confiar en nadie. Todo es más complejo de lo que piensas». La revelación volvía a hundir su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué te han llevado? ¿Qué te han hecho?». «Eres parte de algo más grande», ella murmuró, mirándolo con ojos llenos de tristeza. «Tu vida ha sido un engaño, y ahora debes elegir, seguir sus pasos o descubrir tu verdadera herencia». Antes de que pudiera procesar sus palabras, escuchó el sonido de pasos apresurados. No había mucho tiempo. La figura oscura del hombre de traje con su sonrisa helada apareció en la puerta. «Ha llegado el momento, Samuel. Es hora de conocer tu verdadero destino». Samuel sintió que su mundo colapsaba. Cada decisión que había tomado parecía ser parte de un juego que nunca entendió. La confusión se transformó en terror. ¿Qué era todo esto? ¿Qué significaba realmente ser el hijo de una madre a la que creía perdida? El pasado, presente y futuro se entrelazaban en un instantáneo hilo de desesperación. La verdad estaba ante él, pero era tan oscura como los secretos que lo rodeaban. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su madre y salvar su propia vida? La tensión era insoportable. El eco de las decisiones pesaba sobre sus hombros. Y justo cuando pensó que todo se iba a desmoronar, un grito rasgó el aire. «Samuel, elige». Todo, de repente, estalló en caos. Las luces se apagaron, y la historia de su vida estaba a punto de cambiar. Para siempre. La figura encapuchada se detuvo justo delante de Samuel, y cuando se retiró la capucha, una tormenta de emociones lo envolvió. Era su madre. «¡Mamá!». La incredulidad llenó su voz, un grito desesperado que resonó en el aire pesado de tensión. «Samuel». La voz de ella era un eco entre la angustia y la esperanza. «No puedes confiar en nadie. Todo es más complejo de lo que piensas». La presión en su pecho creció. La confusión se apoderaba de él. Pero el tiempo no se detuvo. La sombra del hombre de traje oscuro se acercaba. Su sonrisa helada sacaba a Samuel de su trance. «Ha llegado el momento de conocer su verdadero legado», dijo, y una risa socarrona interrumpió, proveniente de un hombre que había estado a un lado, oculto entre la multitud. «¿El niño perdido?», se burló, avanzando con un aire de superioridad. «¿De verdad pensabas que podrías escapar?». Samuel sintió que el aire se le escapaba. Todo su mundo se tambaleaba. «¿Qué quieres decir? No entiendo nada», Samuel gritó, pero en su mente las piezas empezaban a encajar. El hombre de traje continuó. «Tu madre ha jugado un juego peligroso, Samuel, y tú eres la clave». Justo en ese instante, un rugido ensordecedor rompió la atmósfera. Un grupo de hombres irrumpió con armamento, como sombras voraces que se acercaban al caos. La multitud se dispersó al instante, pero la urgencia de la situación se palpaba. La madre de Samuel, mirando con miradas de terror, le dijo: «Debes correr. No hay tiempo para dudas». Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre del traje fijó sus ojos en él. «¿Dónde crees que vas? Tu destino es intrínseco a lo que está por venir». La atmósfera se volvió eléctrica. Samuel sintió que los latidos de su corazón resonaban en su cabeza. «¿Destino?», repitió, la duda nublando cada pensamiento. La figura oscura del hombre se acercó más, destilando desprecio. «Tu legado no es solo tu madre. Hay un hermano y una hermana que no conocías». Eso cayó como un ladrillo sobre su pecho. «¿Qué? ¿Hermano y hermana? ¿Qué significa eso?». La mujer de cabello blanco intervino. «Samuel, no es el momento de entrar en pánico. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas. La familia que creías perdida está en peligro, y son parte de una lucha que has heredado». Y entonces, la revelación estalló en su mente como un relámpago. No puede ser. La verdad ya no era solo sobre su madre. Era sobre su propia vida. Su existencia estaba en juego. Los hombres armados se acercaban.
Un sudor frío empezó a caer por su frente. El hombre del traje sonrió. Todo es su culpa, Samuel. Cada decisión, cada movimiento, esa sangre no miente. ¿Sangre? El misterio se volvía más oscuro. En un momento de pánico, la madre de Samuel gritó: «No dejes que te controlen. Eres más que esto. Eres parte de algo grande». La luz de un destello iluminó el lugar cuando uno de los hombres armados disparó al aire, una llamada que podía ser su sentencia. Tienen que elegir, Samuel. La familia es precios, pero también es un peligro que arrastra a quienes son débiles. La locura arropaba la escena. La multitud estaba en estado de shock, sin saber si salir corriendo o quedarse para entender lo que ocurría. Los gritos se mezclaron con el sonido sordo de los disparos que seguían. De repente, una figura emergió entre las sombras. Un hombre inesperado cuyo rostro le era familiar. «Samuel, es un engaño. La verdad es que nuestra madre no es quien crees». El tiempo se detuvo. Samuel miró a Alejandro, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Oye, no tienes idea de cuán profundo es esto. Ella ha estado manipulándote todo el tiempo. Eres el último de una línea que podría cambiar el juego», gritó Alejandro. Pero el sonido de otro disparo rompió la concentración. El caos erupcionó a su alrededor. Samuel se encontró atrapado entre la verdad y la traición, entre la familia y la guerra. Sin un camino claro y con la urgencia acechando, se dio cuenta de que su vida se desnudaba ante lo que realmente significaba ser parte de ese legado. Todo esto, sobre mí y mi madre. ¿Qué hay de mi hermano y hermana? ¿Son ellos también parte de esto? Nadie tenía respuestas. El aire se sentía pesado, y lo que siempre dio por sentado se desmoronaba. La figura encapuchada, que parecía tener el control de la situación, se acercaba un paso más, y alguien en la multitud comenzó a grabar. Los ojos de Samuel se llenaron de incertidumbre. ¿Cuánto podía aguantar la verdad que lo rodeaba? ¿Qué sacrificios tendría que hacer? ¿O cuántos secretos todavía se escondían en la oscuridad? Todo se volvía más confuso, y la única certeza era el peligro que ahora sentía corriendo en sus venas. La pregunta estaba en el aire, flotando como un acrónimo de su destino. ¿Estaba listo para descubrir la verdad? ¿O ya era demasiado tarde para escapar del legado que siempre le prometieron? La figura encapuchada se detuvo justo delante de Samuel, y cuando se retiró la capucha, una tormenta de emociones lo envolvió. Era su madre, una gran tormenta de emociones. Todo es más complejo de lo que piensas. La presión en su pecho creció, la confusión se apoderaba de él. Pero el tiempo no se detuvo. La sombra del hombre de traje oscuro se acercaba. Su sonrisa helada sacaba a Samuel de su trance. «Ha llegado el momento de conocer su verdadero legado», dijo, y una risa socarrona interrumpió, proveniente de un hombre que había estado a un lado, oculto entre la multitud. ¿El niño perdido? Se burló, avanzando con un aire de superioridad. ¿De verdad pensabas que podrías escapar? Samuel sintió que el aire se le escapaba. Todo su mundo se tambaleaba. ¿Qué quieres decir? No entiendo nada. Samuel gritó, pero en su mente las piezas empezaban a encajar. El hombre de traje continuó. Tu madre ha jugado un juego peligroso, Samuel. Y tú eres la clave. Justo en ese instante, un rugido ensordecedor rompió la atmósfera. Un grupo de hombres irrumpió con armamento, como sombras voraces que se acercaban al caos. La multitud se dispersó al instante, pero la urgencia de la situación se palpaba. La madre de Samuel, mirando con miradas de terror, le dijo: «Debes correr, no hay tiempo para dudas». Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre del traje fijó sus ojos en él. «¿Dónde crees que vas? Tu destino es intrínseco a lo que está por venir». La atmósfera se volvió eléctrica. Samuel sintió que los latidos de su corazón resonaban en su cabeza. «¿Destino?», repitió, la duda nublando cada pensamiento. La figura oscura del hombre se acercó más,
destilando desprecio. Tu legado no es solo tu madre. Hay un hermano y una hermana que no conocías. Eso cayó como un ladrillo sobre su pecho. ¿Qué? ¿Hermano y hermana? ¿Qué significa eso? La mujer de cabello blanco intervino. Samuel, no es el momento de entrar en pánico. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas. La familia que creías perdida está en peligro, y son parte de una lucha que has heredado. Y entonces, la revelación estalló en su mente como un relámpago. No puede ser. La verdad ya no era solo sobre su madre, era sobre su propia vida. Su existencia estaba en juego. Los hombres armados se acercaban. Un sudor frío empezó a caer por su frente. El hombre del traje sonrió. Todo es su culpa, Samuel. Cada decisión, cada movimiento. Esa sangre no miente. ¿Sangre? El misterio se volvía más oscuro. En un momento de pánico, la madre de Samuel gritó: «No dejes que te controlen. Eres más que esto. Eres parte de algo grande». La luz de un destello iluminó el lugar cuando uno de los hombres armados disparó al aire, una llamada que podía ser su sentencia. Tienen que elegir, Samuel. La familia es preciosa, pero también es un peligro que arrastra a quienes son débiles. La locura arropaba la escena. La multitud estaba en estado de shock, sin saber si salir corriendo o quedarse para entender lo que ocurría. Los gritos se mezclaron con el sonido sordo de los disparos que seguían. De repente, una figura emergió entre las sombras, un hombre inesperado cuyo rostro le era familiar. «Samuel, es un engaño. La verdad es que nuestra madre no es quien crees». El tiempo se detuvo. Samuel miró a Alejandro, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué estás diciendo? No tienes idea de cuán profundo es esto. Ella ha estado manipulándote todo el tiempo. Eres el último de una línea que podría cambiar el juego, gritó Alejandro. Pero el sonido de otro disparo rompió la concentración. El caos erupcionó a su alrededor. Samuel se encontró atrapado entre la verdad y la traición, entre la familia y la guerra. Sin un camino claro y con la urgencia acechando, se dio cuenta de que su vida se desnudaba ante lo que realmente significaba ser parte de ese legado. Todo esto, sobre mí y mi madre. ¿Qué hay de mi hermano y hermana? ¿Son ellos también parte de esto? Nadie tenía respuestas. El aire se sentía pesado, y lo que siempre dio por sentado se desmoronaba. La figura encapuchada, que parecía tener el control de la situación, se acercaba un paso más, y alguien en la multitud comenzó a grabar. Los ojos de Samuel se llenaron de incertidumbre. ¿Cuánto podía aguantar la verdad que lo rodeaba? ¿Qué sacrificios tendría que hacer? ¿Y cuántos secretos todavía se escondían en la oscuridad? Todo se volvía más confuso, y la única certeza era el peligro que ahora sentía corriendo en sus venas. De repente, otro disparo resonó, y todo sucedió en un suspiro. La madre de Samuel. «¡Orre!», gritó Alejandro. Pero antes de que pudieran actuar, la figura encapuchada se volvió hacia Samuel. «Tú no puedes escapar de tu destino. Tu madre pagará por sus errores». La multitud se dispersó, pero Samuel, paralizado ante la escena, sintió que su pecho estallaba. ¿Era realmente ella la enemiga? En ese momento, la verdad se convirtió en una sombra que envolvía todo su mundo. ¿Qué tan profundo era el engaño? ¿Y cuánto tiempo permanecería en pie la ilusión? Mientras la figura del hombre de traje se desvanecía entre el pánico, un gris profundo se apoderó de sus pensamientos. Samuel estaba atrapado entre la verdad y la locura, incierto de a quién podía confiar. El giro había creado un abismo que lo separaba de todo lo que creía saber. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué me están ocultando? Las preguntas flotaban, y el destino estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. La figura encapuchada se detuvo justo delante de Samuel, y cuando se retiró la capucha, una tormenta de emociones lo envolvió. Era su madre. «¡Oh, mamá!». La incredulidad llenó su voz,
Un grito desesperado que resonó en el aire tesado de tensión. Samuel. La voz de ella era un eco entre la angustia y la esperanza. No puedes confiar en nadie. Todo es más complejo de lo que piensas. La presión en su pecho creció, como una piedra pesada que lo aplastaba. No podía creer que estaba aquí, que finalmente la veía después de tantos años. Pero el tiempo no se detuvo. La sombra del hombre de traje oscuro se acercaba. Su sonrisa helada sacaba a Samuel de su trance. Ha llegado el momento de conocer su verdadero legado, dijo. Y una risa socarrona interrumpió, proveniente de un hombre que había estado a un lado, oculto entre la multitud. ¿El niño perdido? Se burló, avanzando con un aire de superioridad. ¿De verdad pensabas que podrías escapar? Samuel sintió que el aire se le escapó. No entiendo nada. Samuel gritó, pero en su mente las piezas empezaban a encajar. El hombre de traje continuó. Tu madre ha jugado un juego peligroso, Samuel, y tú eres la clave. Justo en ese instante, un rugido ensordecedor rompió la atmósfera. Un grupo de hombres irrumpió con armamento, como sombras voraces que se acercaban al caos. La multitud se dispersó al instante, pero la urgencia de la situación se palpaba. La madre de Samuel, mirando con miradas de terror, le dijo: «Debes correr. No hay tiempo para dudas». Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre del traje fijó sus ojos en él. «¿Dónde crees que vas? Tu destino es intrínseco a lo que está por venir». La atmósfera se volvió eléctrica. Samuel sintió que los latidos de su corazón resonaban en su cabeza. «¿Destino?», repitió, la duda nublando cada pensamiento. La figura oscura del hombre se acercó, y su voz fue un susurro amenazante. «Tu legado no es solo tu madre. Hay un hermano y una hermana que no conocías». Eso cayó como un ladrillo sobre su pecho. «¿Qué? ¿Hermano y hermana? ¿Qué significa eso?». La mujer de cabello blanco intervino. «Samuel, no es el momento de entrar en pánico. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas. La familia que creías perdida está en peligro, y son parte de una lucha que has heredado». Y entonces la revelación estalló en su mente como un relámpago. «No puede ser». De repente, un sonido sordo y fuerte resonó en el aire. Un disparo. La madre de Samuel cayó al suelo con un grito ahogado. El tiempo se detuvo. Él no podía moverse. Miró su cuerpo en el suelo, su vestido blanco manchado de rojo. «¡No!», gritó, el horror desgarrando su corazón. Había esperado tanto para reunirse con ella. ¿Y ahora? «¡Corre, Samuel!», gritó Alejandro. Pero la realidad era un caos a su alrededor. La figura del hombre de traje se abalanzó hacia él, y Samuel, con el pánico surgiendo como un mar en tormenta, retrocedió. Pero antes de que pudiera pensar en huir, otra voz resonó en su mente, un murmullo que lo llamaba con urgencia. «Samuel, nadie está a salvo», decía su madre, mientras su imagen comenzaba a desvanecerse, pero las palabras llenaban el aire. «Él es el último Er». Fuera de su control, un hombre armado apareció desde las sombras, disparando al aire, y las balas resonaron como un retumbar en su cabeza. La multitud chillaba. El caos se desataba. Samuel comprendía que todo había cambiado radicalmente, pero algo más giraba en su interior. «¡Mamá!», gritó de nuevo, pero su voz se ahogaba en la confusión. En un giro inesperado, el hombre encapuchado de antes estrujó su mano, arrojándolo al suelo. Los ojos de Samuel se encontraron con los de su madre, y en ese instante vio el brillo de una verdad más inquietante que todo lo que había experimentado. «Eres parte de un experimento mucho más grande. Eres el último descendiente de una dinastía que ha estado bajo vigilancia», dijo el hombre del traje. Su tono se volvió amenazador. «No solo tus vidas, sino las de todos aquellos que amas están en riesgo». Una tormenta de revelaciones eléctricas devastó su mente. Un último susurro sintió vibrar en el aire. «Tu madre podía haberte protegido, pero no fue ella quien mandó. Todo esto fue un plan». Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La imagen de su madre
caída y frágil, lo empujó a actuar. Sin embargo, antes, ¿qué era todo esto? La pelea interna entre la verdad y la traición iniciaba. Samuel cayó al suelo, pero el grito de Alejandro resonaba como un eco en su mente. «Samuel, despierta. No estás solo. Estás en medio de algo grande». ¿Cómo podía sentirse tan perdido y al mismo tiempo ser parte de un plan que jamás soñó? La vida que había conocido se desmoronaba en fragmentos. Ahora, con todo lo que había aprendido, tenía que enfrentar lo que había detrás. Amigos, enemigos, familia y secretos inconfesables. ¿Quién era realmente y qué acciones elegiría para cambiar su futuro? La llama de la urgencia se avivaba y el caos lo rodeaba como un manto. Sin embargo, dentro de sí, la chispa de resolución crecía. Tenía que despertar. Tenía que luchar. ¿Qué significaba esto para todos ellos? La verdad estaba al borde de estallar, y las elecciones que estaban por venir definirían no solo su vida, sino la de aquellos a quienes amaba. La historia apenas comenzaba, y el tiempo se acababa. La creación de su historia, su madre, y ese oscuro legado que lo seguía como una sombra implacable, explotaban en su mente. «Mamá, no». Un grito desgarrador se escapó de sus labios, mientras se arrodillaba junto al cuerpo inmóvil de su madre. La violencia de la realidad lo golpeó como un puño. No había tiempo para el dolor. La vida ya no significaba solo sobrevivir. Cada decisión acariciaba el abismo. El hombre del traje oscuro se acercó, sus ojos fríos como acero. «No hay lugar para la debilidad aquí, Samuel. Tienes que levantarte y luchar». Las palabras resonaron, y en un giro inesperado, la imagen de su madre herida lo llenó de furia. ¿Luchar? ¿Por qué? Samuel sintió su voz retumbar a través del caos. ¿Hacia qué? Pero las respuestas se desvanecían, atrapadas entre el miedo y la traición. Un retumbo resonó al fondo. Más disparos. La multitud gritaba, luchando por encontrar salida, y cada rostro se retorcía en pánico y confusión. Alejandro apareció justo a su lado, con el rostro pálido, pero decidido. «Samuel, tenemos que irnos. Ellos están aquí por algo, y no te dejarán escapar otra vez». Sin pensar, Samuel se levantó, sintiendo el viento frío que soplaba como si le hablara. Aún con la noticia de su madre retumbando en su mente, las palabras de Alejandro lo impulsaron. «¿Dónde está el coche?» «Al otro lado de la calle», Alejandro respondió, señalando con la mano temblorosa en dirección a una salida. «Pero tenemos que movernos ya». Juntos se lanzaron hacia la hora sin rumbo fijo, buscando una salida del caos. Mientras corrían, la figura de su madre y su sacrificio se convirtió en un faro, guías iluminadas en medio de la oscuridad. Sus pensamientos empezaron a afilarse. «No puedo dejar que esto acabe aquí. Tu sacrificio no fue en vano». El deseo de venganza lo llenaba, un fuego implacable que ardía, pero el destino estaba jugando sus cartas. Al girar la esquina, se encontraron con un grupo. Cada uno de ellos parecía una sombra oscura de la traición y codicia. La multitud se había dispersado, pero ellos estaban centrados, listos para la confrontación. «¡Deténganse!», gritó uno de los hombres. Pero Samuel no podía detenerse. La ira lo llenaba. Necesitaba justicia. Sin pensar, se lanzó hacia adelante. Alejandro lo siguió, gritando para motivar a otros, pero solo eran ellos dos al frente. Las balas sonaron, ecos de lucha resonaron, mientras Samuel se abalanzó. En ese mismo instante, recordó las palabras de su madre. No era solo un niño perdido, era un guerrero. Con su corazón a 1000 por hora, todo su entrenamiento físico y emocional lo llevaron a dar el siguiente paso, entre el dolor y el amor. Mientras el tumulto giraba a su alrededor, la figura encapuchada apareció otra vez en su visión. «Samuel, tienes que elegir ahora, no dejes que el dolor te consuma», señalar a su madre y su sacrificio. Decidió que su vida cambiaría para siempre. «Voy a salvar a mi familia», gritó, y en un impulso de desesperación dio un salto hacia el hombre en su camino. El enfrentamiento se sintió feroz y liberador.
Todo a su alrededor se mezclaba entre gritos, balas y el latido de su corazón. Finalmente, todo culminó. Con un giro y un ataque final, el último hombre cayó al suelo y un susurro de victoria atravesó el aire. Que Samuel miró a su alrededor, donde los cuerpos se habían tendido. Se dio cuenta de que aún había mucho por resolver. «Ariel», una voz conocida llegó a su oído. Alejandro estaba en el suelo, temblando. «¿Estás bien?» Samuel sintió un abismo de pánico amenazarlo. La vida de su amigo pendía de un hilo. No, no, no. Su dolor era el reflejo de una verdad más profunda. En ese momento, una fuerza interior emergió. «Te prometo que no perderé a más seres queridos», declaró Samuel, aprovechando el aire pesado, mientras un nuevo impulso lo guiaba. Algo había cambiado en él. El legado que temió durante tanto tiempo era su camino, y lo abrazaría con cada paso. Y así, en aquella caótica noche, los últimos ecos de un pasado oscuro comenzaron a desvanecerse. Aunque los secretos continuaban susurrando en las sombras, Samuel y Alejandro se alejaban de lo que una vez conocieron. Mientras se fundían en la oscuridad, una nueva luz empezaba a brillar. La historia aún no había terminado, pero con una certeza grabada, una verdad firme los guiaba. Amigos, antes de que se acabe esta increíble historia, quiero pedirles algo rápido. Tú necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que vienen cargadas de emoción y acción. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué